¿Por qué existen personas que cometen delito? Es la pregunta del millón que se hace la criminología, y ahora abordaremos sus teorías. Esta teoría pretende explicar la conducta delictiva como resultado de una alteración orgánica y patológica. Parte del positivismo, ya que asocia la conducta delictiva con estigmas biológicos. La ciencia biológica trata de localizar e identificar en alguna parte del cuerpo humano un factor patológico, disfunción o trastorno orgánico que dé una explicación a la conducta delictiva. Esta visión es una de las más antiguas y sostiene que la aparición de criminales es consecuencia de su condición genética. En la teoría antropológica, por esta parte, tenemos al principal precursor, César Lombroso, que basó sus estudios en los conocimientos adquiridos a partir de la teoría darwiniana, la evolución de las especies, etc. Dice que las características mentales de los individuos están subordinadas a las causas fisiológicas. Con ello distingue varios tipos de criminales que son el resultado de factores tanto degenerativos como hereditarios, más que de condiciones sociales. Distingue los criminales, por ejemplo, el delincuente nato. Es identificado por la constitución física, especialmente por la configuración del cráneo, el cerebro y la cara. Es una visión exclusivista y unilateral del fenómeno criminal y no tiene en consideración otros factores antropológicos como los somáticos, psicológicos y sociales. El delincuente loco moral es caracterizado por su indiferencia afectiva, corpulencia física, astutos e inteligencia natural. El delincuente epiléptico se caracteriza por ser violento y agresivo sin remordimiento. El delincuente loco es el que comete delitos en pleno uso de razón. Esporádica atraído por el delito. El delincuente pasional comete delitos como origen de su ímpetu o sustentado por alguna pasión, valga la redundancia. Este delincuente suele tener a posteriori, es decir, después, grandes remordimientos que le llevan al suicidio. Para Lombroso, la explicación del crimen es en una causa interna más que social, y analizando todo a más profundidad tiene varias lagunas, ya que ni todos los delincuentes tienen estas características, ni los no delincuentes carecen de ellas. Dentro de las teorías biológicas se encuentra la tipología. Esta busca establecer correlaciones entre las formas corporales y el temperamento. Una de las más conocidas fue por el psiquiatra Kretschmer, que estableció 3 tipos corporales vinculados. El leptósomo, que muestra gran frialdad al delinquir, son delincuentes precoces y reincidentes en sus comportamientos desviados, son los más peligrosos. El atlético se caracteriza por la frialdad, cometen delitos violentos como el homicidio y las lesiones o el hurto agravado. El pícnico aparecen como productos de periodos maniacal o depresivos movidos por arranques eufóricos, cometen actos vandálicos o lúdicos. Ahora bien, en cuanto a la biotipología de William Sheldon, sostenía que las personas con determinado biotipo tienden a desarrollar determinado tipo de personalidad. El endoformo, caracterizado por tener unas vísceras digestivas suaves, redondas y sobredesarrolladas, inclinando a la vida fácil. El mesoformo, caracterizado por tener unos músculos duros, rectangulares, fuertes, atléticos y desarrollados. El ectoformo, caracterizado por ser alto, delgado, frágil y el cerebro grande y sistema nervioso sensible. Estudia la estructura, origen y desarrollo de la conducta criminal, como el aprendizaje de los modelos criminales y el de sus factores o variables diferenciales. Esta teoría se centra en la forma de pensar del ser humano, es decir, se centra en el estudio del delito como consecuencia del mundo psíquico y anímico del hombre, mediante el estudio de la psicopatología o del psicoanálisis. La psicopatología delimita el concepto de enfermedad o trastorno mental y sus manifestaciones, formulando la correlación entre categorías patológicas y concretas manifestaciones delictivas. El psicoanálisis examina la psicodinámica de la personalidad y sus conflictos y frustraciones, el proceso de motivación del criminal y la propia interpretación de la conducta delictiva. La personalidad se refiere a la organización del individuo, desde las características que describen su comportamiento y su forma de pensar. La personalidad permanece estable durante la vida del individuo, teniendo en este aspecto un cierto carácter. Por ello, no significa que no sea susceptible de cambios o influencia por el ambiente. El correspondiente genético se le denomina temperamento. En cuanto al componente influenciado por el ambiente y el aprendizaje social, se le denomina carácter. Hay factores o teorías que explican la relación entre personalidad y delito. El factor edad, que está relacionado con la delincuencia. La mayor cantidad de delitos cometidos se halla entre el fin de la juventud y el comienzo de la adultez. Los jóvenes tienen más oportunidad de emprender actividades sociales y moralmente peligrosas. Son propensos a la desmoralización. La vejez, pues en caso contrario, disminuye la agresividad y la fuerza.
el factor de género. En cuanto a esto, se destaca que los varones tienen una mayor agresión física desde la infancia hasta la madurez, y desde niños ya tienen tendencia a realizar juegos bruscos. La mujer es más pasiva ante la vida, pues se halla más sujeta al control de la familia y de la vecindad, o sea, de la sociedad. Hay ciertos delitos que casi solo los hombres cometen, como la violación, el rapto, la seducción, en que la mujer es tomada en cuenta más como una víctima. El factor de la familia ejerce una gran influencia sobre el individuo, más que todo en los primeros años, la etapa de la adolescencia, el aspecto familiar y el estilo de control sobre los hijos. El control paterno se asocia con aquellas estrategias que tienen los progenitores para controlar la conducta. La familia de delincuentes emplean conductas inafectivas y no logran controlar ni previamente a que el joven comience a delinquir ni después. Es decir, hay más probabilidad que un individuo salga delincuente si tiene menos afecto en su hogar. Se centra en el impacto en el individuo, es decir, aquellos elementos sociales que condicionan nuestra conducta. Los estímulos sociales condicionan, atenúan o debilitan la capacidad de automotivación, pero no lo anulan. O sea, el conjunto de diferentes normas sociales, por obvias razones, tienen impacto en el individuo, pero aún tenemos la facultad de hacer uso de nuestro libre albedrío. De esta teoría se desprenden otras teorías, por ejemplo, la teoría del factor múltiple. En la historia de conducta antisocial, relacionado con el involucramiento temprano en conductas antisociales variadas, es decir, ser arrestado por edad, la violación a las reglas de libertad condicional y el número de delitos o conductas antisociales, en los patrones de personalidad, asociados con la impulsividad, la búsqueda constante de emociones y placer, el desprecio por los demás y comportamiento malo, agresivo, fuera de las normas aceptables, por decirlo así. El pensamiento antisocial refiere a aquellas actitudes que apoyan la conducta criminal. Suelen expresarse de tres formas. O sea, la primera forma es la justificación de la violencia, es decir, como lo dice el nombre, justificación de la violencia. La identificación criminal, es decir, como el admirar a criminales, y el rechazo a la autoridad. Las asociaciones delictivas o antisociales se presentan cuando el sujeto se relaciona con personas cuya conducta es antisocial y a su vez se aparta de aquellos a quienes son, por decirlo así, que tienen conductas prosociales, es decir, son buenas personas, por decirlo así. En situaciones problemáticas en el hogar, refiere a la baja calidad de las relaciones entre el individuo y su entorno familiar, o sea, su mamá, su papá, el maltrato incluso. Los problemas en la escuela o trabajo se relacionan con bajos niveles de desempeño, satisfacción o expectativas, pues están relacionadas con la actividad escolar o el trabajo, como dice el nombre, que el individuo lleva a cabo. El pobre manejo positivo del tiempo libre refiere al bajo involucramiento y satisfacción en actividades, prosociales, es decir, el deporte, leer un libro o algo, estar más que todo de vago. El abuso de sustancias refiere al problema de abuso de alcohol o drogas que provoquen dificultades en diferentes ámbitos. Ahora, bien, la teoría de las anomias. Podemos decir que esta es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Es decir, se caracteriza por la pérdida o supresión de valores. Esta disminución de los mismos valores conduce a la destrucción del orden social. Es decir, las normas y leyes no pueden garantizar una regularización adecuada. Este estado lleva a que el individuo a tener miedo, es decir, busca integridad, protección. En estos casos, el principal motivador del individuo es su propio placer, por lo que se rechazan los valores tradicionales. Cuando hablamos de esto, pues se puede entender la mala economía o cosas relacionadas con eso. Durkheim estaba especialmente preocupado por lo que él llamaba el suicidio anómico. Esto como consecuencia de la misma falta de los mismos valores junto a las situaciones de crisis. Por ejemplo, como ya lo decía anteriormente, las crisis económicas que se producen en esos momentos llevaría a una parte importante de la población a cometer suicidio. Es un tema un poco fuerte. Siguiendo esta teoría, para Merton, la anomia es producto de la fragmentación de la estructura cultural de la sociedad, debido a la transformación de la sociedad y al paso de una tradicional a otra moderna.
Otro de los autores sostiene que la anomia está relacionada con el desajuste que se produce de los individuos como producto de los cambiantes ciclos económicos y las variaciones abruptas. Otra de las teorías sociológicas de la criminalidad, podemos colocar la asociación diferencial. Edwin Sutherland decía que las conductas humanas aprendidas y que el delito es un tipo de conducta que se aprende, influyendo en el futuro delincuente la relación de su hogar, es decir, en el seno de su familia, con sus compañeros de la escuela, amigos del barrio, sector donde viven y en el trabajo. La teoría del conflicto social. Pues acá en sociología ve a la sociedad como un escenario de desigualdad que genera conflicto y cambio social. La sociedad está estructurada de manera que beneficie a unos pocos a expensas de la mayoría, y factores como la raza, el sexo, la clase y la edad están vinculados a la desigualdad social. Es también una teoría apoyada por Karl Marx. La patología social. Las conductas y acciones desviadas, como los delitos violentos, se conocen como patología social. En medicina, se conoce la patología como el estudio de las causas y efectos de la enfermedad, que generalmente se realiza en un entorno de laboratorio. Pues aplicando ese mismo conocimiento a la sociedad, a menudo la patología social es un término técnico, utilizado en referencias a conductas desviadas o acciones que las sociedades han acordado que son inmorales. Por ejemplo, en la mayoría de las culturas, el asesinato se considera un comportamiento aberrable, un comportamiento desviado. O en este caso lo podemos considerar como una patología social, porque es dañino para la sociedad y es una transgresión contra una de las fronteras sociales. Ahora bien, además, la falta de vivienda puede considerarse una patología social también. El interaccionismo considera que la realidad social se forma por interacciones concretas entre individuos. Trata de representar y comprender el proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida. Esto es, la comprensión de actores particulares, en lugares particulares, en situaciones particulares y en tiempos particulares. La etnometodología, por otra parte, estudia los hechos sociales, no determinan desde fuera de la conducta humana, sino que ellos mismos son el resultado de la interacción social que se produce continuamente a través de su actividad práctica cotidiana. Las investigaciones en este caso se realizan a nivel micro y parten del supuesto de que el comportamiento humano es en gran medida racional. Se intenta analizar el sentido del comportamiento y las relaciones socioculturales de las expresiones, normas, reglas y códigos que emplea la gente. Otra teoría sería la del etiquetamiento, que es que la propia etiqueta del criminal puede retroalimentar la conducta delictiva, llegando así al concepto de estigma. La imagen que se forma una persona de sí misma está influenciada por la interacción que los demás y por tanto llegará a actuar movido por lo que esperan de él, por la visión que se tiene de él. La huella que ese estigma puede dejar en una persona puede empujarle a realizar precisamente los actos con los que ha sido etiquetado. En las explicaciones sociopolíticas tenemos el paradigma del conflicto, que es una simple consecuencia de un desacuerdo, ya sea en objetivos, en formas o procedimientos. Se puede complicar esto de mil maneras, tanto emocionales, en el caso de relaciones personales, como técnicas en cuanto a posturas encontradas, de seguir diferentes caminos o buscar metas alejadas. Pues es difícil evitar, podría decirlo, pues donde hay interacción de más de una persona, habrá siempre posturas encontradas y 1000 personas. Por ejemplo, 1000 personas será igual a 1000 maneras de visiones. De ahí viene el dicho de cada cabeza es un mundo. Ahora bien, el control social. Estas formas de control social pueden ser situaciones sociales que el individuo interioriza y cumple en el marco de la convivencia social, de forma aprendida. Pero también puede referirse a una forma de control social coercitiva, impuesta por las leyes y que pena los comportamientos que divergen de lo socialmente aceptado. En cuanto a tipos, hay múltiples: el control de acción, el control de reacción, el control difuso, el control informal y el control formal.